Y en Austria hay todavía hoy unos 150.000 trabajadores así, ¿no? No están en el desempleo. Por eso cuando decimos Alemania tiene 3 millones de desempleados, sí, 3 millones más 1,5 que están así. Sí, pero se evita la destrucción. La gente permanece en sus empresas. El Estado, por ejemplo, 1 millón de trabajadores así, a 21.000 euros de coste laboral total al año, un tercio son 7.000 millones. 7.000 millones de euros para un millón de trabajadores. 7.000 euros durante un año por 1 millón, 7.000 millones. 7.000 millones es 5 veces menos que lo que se gastó el Estado en el 2012 en desempleo. Se gastó 35.000 aproximadamente, 34, 35. Y ese gasto, lo sabemos bien, reduciría también el gasto en prestaciones por desempleo, porque no irían al desempleo muchos de esos trabajadores. Entonces lo que decimos es, no solamente tenemos que intentar crear empleo, que es difícil crearlo en términos netos en una economía que todavía este año se va a reducir, el crecimiento va a ser el menos 1,5%. No, pero por lo menos sujetemos el poco empleo que hay, el que resta todavía. Y si lo han hecho en otros ámbitos, incluso con más capacidad, con más intensidad en el empleo, etcétera, como Alemania o Austria, ¿por qué no es posible hacerlo en España? Tiene que ser posible. La primera respuesta del presidente de la patronal es que es muy caro. Pero no es capaz de recordar una sola cifra, ni de decir por qué es muy caro. Dice que es muy caro y no es verdad. No es caro. El problema es que no sabe cuánto nos gastamos cada año en desempleo. Esto no lo sabe. Y el desempleo, por cierto, que nos gastamos hoy, no lo pagan solo las cotizaciones sociales. Con las cotizaciones sociales de empresarios y trabajadores apenas se recaudan 20.000 millones, no llega. El resto, 17.000 millones, son pagados por el Estado con impuestos de todos. O sea que ya estamos pagando desde el Estado con tributos, ya estamos pagando ese dinero, largamente. Sí, pero tenemos que escuchar al presidente de la patronal decir que es caro. Pero ¿por qué no estudia usted las cosas antes de decirlo, no? Entonces lo que decimos es eso. Los fondos para las empresas y para la reestructuración de la deuda para los hogares. Y en último lugar, un programa específico para los jóvenes. Y aquí lo que tenemos que decir es que lo de Europa no tiene nombre, dicho llanamente. Han aprobado hace, no llega a 3 meses, un escenario presupuestario para Europa, ¿no? Escenarios financieros, para el periodo que media entre 2014 y 2020. 6.000 millones de euros. Para que nos hagamos una idea, lo que se ha reducido solo en España en política activa de empleo durante un año es prácticamente 4.000 millones. Un año, 4.000 millones y en España. Y pretenden que gastando 6.000 millones en toda Europa durante 6 años, esto tenga algún tipo de efecto, ¿no? Esto es verdaderamente ridículo, ¿no? Y yo no he visto, en fin, hace falta remontarse mucho. Yo no conozco un gobierno, en este caso el europeo, ¿verdad?, que haya respondido con tal grado, digámoslo así, de nimiedad, de ridículo casi, a una situación tan dramática como la que vive Europa. Pero ¿cómo es posible pensar que un fondo de 6.000 millones para toda Europa va a ser un fondo que dé algún tipo de respuestas a la situación de desempleo juvenil? Pero ¿cómo es posible, con medio continente ahogado en la depresión, en el desempleo y con mucho paro juvenil, no solo en España? En España el paro juvenil supera el 57%, es la última cifra, ¿no? Sí, pero ese es el tipo de respuesta. Por eso decimos, las respuestas en Europa no solamente han fracasado en el ámbito de la política económica, también han fracasado en el ámbito de la respuesta como tal institución por parte de la Comisión, de nuestro presupuesto. Esta es una moneda, la del euro, que no tiene Estado detrás, que no tiene tesoro, que no tiene deuda mutualizada. En fin, son tantas las cosas que tenemos que arreglar, que lo menos que podemos hacer es pedir paciencia. Esto es lo que decimos. Lo que decimos es, nosotros hacemos algo que no es habitual en democracia. Y es que un partido formule un planteamiento de acuerdo político y también, por supuesto, con traslación en el ámbito social. Por supuesto. Lo decimos que esta situación solo tiene sentido reconociendo previamente la excepcionalidad de nuestra situación. Y lo que
obtenemos como respuesta, por el momento, es: oiga, hay algunas cosas en las que podemos ponernos de acuerdo. Dice, en la reforma del sistema de pensiones. O sea, un gobierno que hace 2 años se negó a suscribir el acuerdo parlamentario que dio pie al acuerdo para reformar las pensiones en nuestro país, hace 2 años. Se negó y dijo que, bueno, ¿qué clase de reforma era esa? Que elevaba la edad de jubilación de la gente. Dice, hombre, la edad de jubilación de la gente no, la edad de jubilación para los que no han cotizado al menos 38 años y medio, es decir, la situación del sistema de pensiones es complicada y hay que asegurarlo para el futuro y tal. No. Nosotros no estamos de acuerdo en ese tipo de reformas. No la votaron. Han reformado la jubilación anticipada en estos primeros meses ya, sin encomendarse ni a Dios ni al diablo. Lo han hecho solos y han reducido muchísimo los derechos de la gente de mayor edad, la gente que tenía 52 y más años. Han eliminado las bonificaciones en la contratación, en la permanencia en el empleo de los mayores de 60 años también. Y finalmente anuncian una reforma en el sistema de pensiones que dicen que no solo afectará a las nuevas pensiones, como la reforma anterior, la que está hoy vigente, sino también a las reformas actuales, ¿no? Y dicen que ¿por qué no pactamos eso, no? O sea, después de haber tenido que soportar una oposición como la que soportamos desde el gobierno hace 2 años, absolutamente injusta, por supuesto, en el ámbito de las pensiones, clarísimamente. Ahora nos dicen que sí, que participemos en un acuerdo para reducir las pensiones también de las actuales. Ahora, los mismos que se negaron a firmar un acuerdo que mantenía nuestra estructura, que poco a poco iba evolucionando, aumentando la edad de jubilación hasta el 2027, que ese era el periodo transitorio. Ahora dicen que no es posible, que para qué, cómo vamos a esperar tanto, que la situación ya es difícil hoy. Es difícil hoy, pero es difícil hoy porque no crecemos y porque esa política terminará conduciéndonos a la ruina y a la debacle social. Y lo que decimos es, ojo con las herencias, porque en el sistema de pensiones lo que ustedes heredan es un fondo de 70.000 millones de euros, que se ha ido creando en el tiempo y que se ha creado fundamentalmente en el periodo entre el 2004 y el 2011. Y que con esos 70.000 millones bien administrados se puede sostener nuestro sistema en este momento de vacas flacas, de mala coyuntura. Pero la condición es que crezcamos y que empecemos a aplicar políticas de crecimiento. Porque si cada año nos gastamos algo más de 7.000, como se han gastado en el año 2012, pues el fondo durará unos cuantos años. Este año se gastarán 12.000, de ese orden. Bueno, claro, a este paso, en 5 o 6 años nos hemos gastado también el fondo de reserva. Y esa fue una herencia, sí. Esa fue una herencia que de momento están gastando. De momento, en lugar de sujetarla, lo que están haciendo es gastarla, ¿no? En fin, hemos dicho muchas cosas, sí. Algunas son críticas al gobierno, por supuesto, esta es una de ellas. Creo que con toda la razón. Pero hemos hecho una oferta amplia en la perspectiva de verdad, de perseguir un acuerdo. El gobierno no lo va a aceptar. Esa es nuestra visión. Hasta ahora lo que hemos obtenido es el no por respuesta, ¿no? Pero en cambio nosotros creemos que si el gobierno no adopta una política que recupere pronto el crecimiento y que sea capaz de convencer en Europa de que así no podemos seguir, lo que tendremos serán gravísimas dificultades sociales, ya las estamos teniendo y serán más las que tengamos en el futuro, y sobre todo dificultades para mantener nuestro modelo de convivencia en lo social, pero también en lo político. Nosotros hemos gobernado este país, como decía al comienzo, durante las 2/3 partes de democracia, de nueva democracia restaurada desde el año 1977. Nosotros vamos a estar siempre aquí, siempre. Y vamos a estar aquí porque este país también es un país que lo hemos hecho. Los socialistas, los progresistas, en fin, la gente trabajadora que conforma este país, ¿no? Lo hicimos hace mucho tiempo, también antes de nuestra guerra civil, tratando de consolidar una democracia que tuvo, por desgracia,
una corta vida, ¿no? Pero nosotros no vamos a permitir que se dilapide en muy poco espacio de tiempo lo que hemos tardado casi un siglo en tener, ¿no? No lo vamos a permitir. De esto sí que tiene que estar todo el mundo convencido, ¿no? Nosotros mismos también. Nosotros no podemos permitir que esto ocurra. Con una política, naturalmente, de hacer una oposición desde la oferta y desde el consenso también. Pero también, por supuesto, sabiendo que nosotros seguimos aquí, ¿eh? Que seguimos aquí es que también nos movilizaremos si esto continúa de la forma en que está evolucionando hasta este momento. Nosotros somos un partido de pacto, abierto, hicimos incluso una oposición útil cuando ejercimos la oposición en el anterior periodo de gobierno del Partido Popular y ofrecimos pactos y en algún momento hubo acuerdos importantes, útiles, ¿no? Recuerdo uno bien que fue protagonizado por Juan Fernando López Aguilar, cuando era portavoz en materia de justicia del Partido Socialista. Y no solo en justicia, también en otros ámbitos. Pero lo que también decimos es que no vamos a permitir, desde luego en este ámbito concreto, nosotros no vamos a permitir que se reformen las pensiones sin obtener un grado de consenso al menos suficiente como el que, o tan importante como el que se obtuvo hace 2 años. Y si insiste el Gobierno en reformar las pensiones de forma que se pueda también afectar al poder adquisitivo, a la cuantía de las pensiones actuales, nosotros no solamente no vamos a pactar, como es lógico, nosotros vamos a movilizar a la sociedad en defensa de este sistema de pensiones. No solo no vamos a pactar cuando creemos que lo importante es el pacto, si se insiste en esta estrategia de destrucción del principal elemento de nuestro estado de bienestar. Hay 2 elementos: la sanidad y la educación, gestionados por las comunidades autónomas, y nuestras pensiones, gestionados por el Estado. Ya han dado pasos muy importantes en la sanidad y en la educación. Ahora se disponen a hacerlo en pensiones. Si lo hacen, este estado de protección y de bienestar social como el que hemos conocido ya no se parecerá demasiado al que tuvimos en el pasado. Eso es lo que nosotros, los socialistas de hoy, los socialistas de este tiempo que nos ha tocado vivir, tenemos la responsabilidad también de defender. Desde la opción abierta, por supuesto, pero también desde el rigor, desde la convicción. Esto es algo que forma parte de nuestras señas de identidad. Todos nuestros mayores, nuestros padres, nuestros abuelos, lo que querían era estar seguros de que cuando dejaran de trabajar, cuando se volvieran mayores, cuando empezaran a dejar de ser útiles a la sociedad, no tuvieran que vivir en la pobreza como vivieron sus mayores, ¿no? Esto nosotros nunca lo vamos a consentir. Y para esto también os invito a que nos mantengamos atentos. ¿Preferimos el acuerdo? Naturalmente. Pero no vamos a consentir que se acabe con esta pieza esencial de nuestro estado de bienestar. Esto seguramente va a ser la pelea de los próximos meses. Muchas gracias a todos. Muy bien. Gracias, Valeriano. Desde luego el asunto era árido y además ha hecho un relato de un pasado y de un presente económico, desde luego nada alentador, pero importante el que nos enfrentemos a una realidad que tenemos delante. Se nos ha hecho un poco tarde, creo que para todos, pero parece razonable que si alguna persona está interesada en hacer alguna pregunta, hagamos un turno de palabra, al menos 2, 3 intervenciones como máximo, si alguien está interesado. Y les ruego que por favor nos disculpen si no lo alargamos más, pero no puedo quiero abusar.